Buenos días, querido Radio Escucha. Estamos aquí en el 88.8, Salud de Leopardo, la radio que te cuida. Ayer estuvimos hablando de la obesidad. El tema de hoy será la violencia y cómo afecta a nuestra salud. Estamos aquí con la licenciada en psicología Mirna Velasco Aguilar, quien nos explicará un poco de este tema el día de hoy. Buenos días, queridos Radio Escucha. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Comenzamos por preguntarte ¿qué es la violencia? Pues la violencia es el uso intencional de la práctica de la fuerza física o verbal sobre otra persona, el abuso de poder para dominar a alguien o imponer algo, originando un daño sobre los mismos de manera voluntaria y accidental. Se puede manifestar a través de comportamientos que involucran la fuerza física, por ejemplo, que son para lastimar, dañar o matar a alguien, las acciones verbales y gestuales, que son para rebajar o descalificar la idea o postura de alguien, o la inacción y el silencio, que normalmente se usa para despreciar a alguien. ¿Y cuáles son los tipos de violencia? Existen bastantes tipos, pues está la física, la psicológica, la sexual, la económica y patrimonial y la simbólica. ¿Nos podrías platicar un poco de las más frecuentes, que son la psicológica y la física? ¿Por qué ocurren y en qué situaciones? Pues normalmente la física se da por la falta de educación y cultura de las personas, al igual que el respeto. Esto incluye todos los castigos físicos o las formas de tortura y tratos o penas crueles. También pueden ser inhumanas o degradantes, además de la intimidación y las novatadas por parte de los adultos o de otros niños. Las golpizas, los asaltos con armas de cuerpo a cuerpo, arrollamientos con vehículos o agresiones físicas de cualquier tipo, los disparos con armas de fuego, las violaciones, sin importar el sexo o la orientación de tanto víctima como victimario, también son parte de la violencia física, al igual que los castigos físicos que infringen dolor, sufrimiento corporal o que causan malestares de salud. La psicológica es más difícil de identificar porque a veces no nos damos cuenta. Esto ocurre cuando la víctima tiende a ser manipulada o insultada haciéndose sentir mal. Puede ser porque las huellas que quedan no son visibles. Estas situaciones hacen que la persona viva una pérdida de su dignidad, seguridad y confianza en sí misma y en las personas que la rodean. Termina creyendo lo que le dice la persona que ejerce la violencia y ocurre de tres maneras diferentes. Está el acoso afectivo, que es una conducta de dependencia en la que la persona acosadora depende emocionalmente de su víctima hasta el punto de impedirle independencia alguna. La manipulación mental incluye amenazas y críticas que generan miedo, culpa o vergüenza y buscan llevar a la persona victimizada hacia donde desea la persona que la manipula. También está la agresión insospechada. La persona agresora disfruta de atención y buenas intenciones y de buenos deseos, el control de la autonomía y la libertad de la persona, lo que genera que la persona protegida no pueda crecer e independizarse. No solo la violencia física afecta a nuestra salud, también la psicológica. ¿Nos podrías explicar de qué manera? El daño que causa la violencia va mucho más allá del daño físico. La violencia provoca depresión, ansiedad y otros trastornos de salud mental. También contribuye a la aparición de cánceres, enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, VIH, SIDA, y pues las víctimas de la violencia a menudo tratan de hacer frente a sus experiencias traumáticas adoptando comportamientos de riesgo, ya sea consumir tabaco, alcohol y drogas, así como prácticas sexuales de riesgo. En ese sentido, también la violencia puede provocar una muerte temprana o mala salud durante toda la vida. En México es muy común oír casos de violencia. ¿En dónde y cuándo han habido más y a qué se debe? Los más sonados y los más violentos en la historia de nuestro país, con 34.681 víctimas de asesinato en 2019 y 34.554 en 2020, destacaron en Ciudad Juárez, Tijuana, Celaya, León e Irapuato. No es una novedad que en las últimas décadas México haya padecido un aumento en los niveles de las violencias, en plural, porque hay muchos tipos, lo que nuestro
En lo que en nuestro país se ha llamado la guerra contra las drogas, nos ha propiciado muchos casos de violencias, homicidios, abusos a los derechos humanos, físicos y obviamente psicológicos. Algunos suceden al interior de los hogares y otros afectan a comunidades enteras. Ahora bien, las consecuencias para la salud y el bienestar no son deterministas, es decir, no todas las personas que son víctimas de violencia van a responder de la misma manera. ¿Cómo podemos identificar si sufrimos violencia y cómo podemos prevenirla? Primero es preguntarnos cómo nos sentimos y si lo que está pasando está bien. También podemos aumentar las relaciones sanas, estables y estimulantes entre los niños y sus padres o cuidadores. Y fomentar el respeto, desarrollar habilidades para la vida en los niños y los adolescentes, reducir la disponibilidad y el consumo nocivo del alcohol, restringir el acceso y las armas de fuego, las armas blancas y los plaguicidas. ¿Tú qué harías o qué debemos hacer en caso de existir la violencia en algún momento? Lo primero que tenemos que hacer es identificarlo y pedir ayuda, como el 911, que es una de las vías para recibir llamadas para atender emergencias relacionadas a distintos tipos de violencia, ya sea el abuso sexual, el acoso, el hostigamiento, las violaciones, la violencia de pareja o la familiar. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Espero la información que nos ha brindado la psicóloga les ayude si en algún momento sufren violencia. Ahora vamos con un corte comercial. En la calle, en un kiosco, en un bar, en el living.